Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y les preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contesta: «¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si un acto de piedad nos hace sentir superiores a los demás, es momento de cuestionar para dónde vamos. Si un acto de piedad nos trae humildad, amor y respeto por los demás, independientemente de dónde estén y cómo estén, ahí está realmente Dios. El Evangelio de hoy nos lleva a aprender 3 mensajes en los cuales hoy pedimos la presencia del Espíritu Santo para poder comprender el mensaje de Jesús como Él realmente quiere que llegue. Hablaremos entonces de, primero, la comparación, segundo, el ayuno y tercero, la conversión. Si puedes, intenta retener el mensaje que más sientas en tu corazón estés necesitando. Pide la asistencia de Dios y nuestra amada Madre. Primero, la comparación. Dice el Evangelio hoy que los discípulos de Juan estaban ayunando y los fariseos también lo hacían, esto con el propósito de prepararse para la venida del Mesías. «¿Por qué tus discípulos no ayunan?», preguntaban ellos. En el siguiente punto ahondaremos más en la respuesta de Jesús, pero por ahora nos vamos a quedar en el sentimiento de fondo que movió esta pregunta. Hemos visto en lecturas del Evangelio anteriores cómo los discípulos de Juan estaban preocupados porque Jesús estaba teniendo más seguidores, algo que a Juan el Bautista ciertamente no le preocupaba, puesto que tenía claro que él debía disminuir para que Jesús creciera. Finalmente, para él estaba preparando el camino. Pensemos en nuestra propia educación. Nuestros padres, maestros e incluso amigos muchas veces nos han hecho sentir más o quizá menos comparándonos con otros. E incluso nosotros mismos nos hemos dado consuelo sintiéndonos superiores o hemos aumentado nuestra tristeza y decepción sintiéndonos inferiores. Nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no. Sentimos celos de alguien y de alguna manera tratamos de buscar su mancha negra como modo de consuelo. No estamos lejos de ser aquellos. El problema no está en lo que preguntaron, sino quizá en la intención de fondo. La comparación surge de la envidia y el orgullo. La envidia por querer en el fondo lo que el otro tiene. El orgullo que usamos como capa para no sentirnos menos que los demás. ¿Cuál es la cura de la comparación? Entender que cada ser humano tiene un proceso diferente. Entender la posición de cada uno, la de los demás y la nuestra. Como Juan el Bautista, por ejemplo. Cuando pensamos demasiado en nosotros mismos, cuando queremos nosotros ser los protagonistas aún por encima de Dios, somos fácilmente víctimas de la envidia, el orgullo y la ingratitud que nos lleva a la comparación que tanto daño hace. En el Evangelio de hoy vemos cómo se acercan a hacerle una pregunta a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Hemos comparado a nuestro cónyuge con el cónyuge de alguien más. Hemos comparado a nuestros hijos. Hemos criticado a alguien sintiendo en el fondo rabia hacia esa persona por tener algo que quisiéramos nosotros tener.
nadie te está viendo. Respóndete esta pregunta a ti mismo y pídele a Jesús que te ayude a encontrar una respuesta sensata y te ayude a reconocer cuál es tu posición y cuál debería ser tu forma de pensar frente a ti mismo y frente a los demás. Hoy pidamos la virtud de la gratitud y la humildad. Segundo, el ayuno. A la respuesta de los discípulos de Juan, Jesús respondió: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Recordemos que el propósito del ayuno en aquel entonces era para prepararse para la venida del Mesías. Y sigue diciendo Jesús: mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Cuando ayunamos buscamos estar más cerca de Dios, nos hacemos más sensibles a su presencia, pero los discípulos no necesitaban hacer esto porque Jesús, quien es el mismo Dios, el Mesías esperado, estaba ya con ellos. Les sigue diciendo Jesús: llegarán días en que les arrebatarán el esposo y entonces ayunarán en aquel día. En aquel momento los discípulos no ayunaban, pero una vez Jesús no estuviera con ellos físicamente, ya llegaría el momento de volver a ayunar. Aún hoy en día nos preparamos para recibirle ayunando. La Iglesia Católica nos habla de 2 días de ayuno obligatorio, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Incluso los viernes son de penitencia. El ayuno consiste en abstenerse de comer carne o reducir la cantidad de comida y bebida en esos días. Sin embargo, hay días de penitencia como todos los viernes en los que nos privamos de algo que nos guste mucho por amor a Él. Puede ser alimentos, redes sociales e incluso de afectos desordenados como una forma de someter nuestra voluntad a Dios. El ayuno es una forma de acercar más nuestro corazón a Dios. El ayuno es una forma de conversión y purificación. En el primer punto hablábamos, por ejemplo, de la intención que quizá movió a los discípulos de Juan a realizar la pregunta que hicieron a Jesús. Cuando hay intenciones que no son limpias en nuestro corazón, el ayuno es una forma de buscar que Dios esté más cerca y nos limpie y nos purifique para llevarnos a una conversión real. ¿Tendemos a ver más lo que otros tienen? ¿Hay un vicio con el que estamos luchando? Llevamos un camino de fe, pero hay actitudes que sentimos nos desconectan del amor que estamos llamados a dar a los demás y no sentimos la fuerza para cambiar. El ayuno es la respuesta. Te invitamos a que te acerques a tu parroquia y le preguntes al sacerdote cómo puedes empezar a ayunar. Una forma es desconectarse de las redes sociales por periodos de tiempo y reemplazarlo por un tiempo de oración. Privarte de un alimento y buscar dar de comer a quien no tiene. Si muchas veces en el fondo hemos sentido envidia, rabia hacia los demás por tener lo que no tenemos, y si en lugar de amor hacia la gente más cercana sentimos amargura y rabia, si tendemos a criticar al otro viéndolo inferior a nosotros, si pensamos defender el celo de la iglesia criticando a los demás, el ayuno es una forma de conectar con el esposo, con el amado, con Jesús y por supuesto con el amor que nos da. Nos hace dóciles a su transformación. A través del ayuno nos abre las puertas a la conversión. Y tercero, la conversión. A la respuesta del ayuno finaliza Jesús diciendo que no podemos añadir un trapo nuevo a uno viejo, que no podemos echar vino nuevo en contenedores viejos, porque en ambos casos el objeto no prestaría el servicio esperado, sino que se dañaría. Veamos lo que dice Jesús: nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde él y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Para recibir a Jesús es necesaria una transformación de la forma de sentir, de pensar y de actuar. Y el ayuno nos empieza a hacer dóciles a esa transformación.
Si estamos acostumbrados a hablar mal de los demás, pero si hacemos ayunos intencionales por amor a Dios, de dejar de criticar a los demás, si tenemos la tendencia a menospreciar el trabajo de los demás y decidimos empezar a apreciar intencionalmente lo que los demás hacen, si ofrecemos un tiempo al Señor lejos de redes sociales, si dejamos de consumir un alimento del día y lo dedicamos a rezar un rosario o a visitar el Santísimo o a hacer una oración del corazón a solas sin que nadie más que Él y tú se enteren, porque recuerda de quién quieres recibir la recompensa, no de la admiración efímera y volátil de los hombres, sino de Dios. Cuando una persona que no ha sometido su manera de pensar sigue a Dios, es posible que reciba un mensaje nuevo, pero no para la transformación de su vida, sino para sentirse superior a los demás. De nada sirve usar un velo al entrar a la iglesia si cuando salimos hablamos mal de los demás. Es como intentar echar vino nuevo en contenedores u odres viejos. Todos en alguna manera hemos cambiado. Hemos visto cómo Dios ha tocado varias áreas de nuestra vida y nos ha transformado. Aún lo sigue haciendo. En muchas actitudes es posible que identifiquemos aún en formas de pensar, sentir, en algunas decisiones, que seguimos siendo tela vieja, odres viejos. Es momento de tener una conversación genuina con Dios y revelarle a Él lo que nos inquieta, nos molesta, así sea muy duro de reconocer. Luego llevémoslo a la confesión y pidamos a Dios que a través del ayuno que nos transforme y nos dé la virtud contraria a esa lucha. Si nos vemos presa de la envidia, pidamos que nos dé la gracia de la gratitud y el respeto por el proceso de los demás. Si nos vemos presa del mal genio, ayunemos, oremos. ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué te aleja de tu familia? ¿Qué no te hace buena persona? ¿Qué te divide de los demás? Hoy Jesús quiere renovar nuestras fuerzas, nuestro interior. Pidamos a nuestra Madre que nos acompañe y nos guíe con su ejemplo. El ejemplo de la virtud más precioso de todos es la humildad. Abramos las puertas de nuestro ser para una conversión real. Oración. Amado Señor, hoy te damos gracias por el regalo de tu palabra. Permítenos, Señor, ser odres nuevos. Con tu Espíritu Santo limpia nuestra forma de pensar, limpia nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, para que recibamos el vino nuevo que es tu mensaje con un corazón nuevo, limpio y agradecido. Danos el amor y la sabiduría para no juzgar a quienes aún no estén preparados para contener tu mensaje y la enseñanza. Renuévanos cada día con tu amor y tu gracia para llenarnos más de ti. Amén. Comparte este evangelio y sé un instrumento de Dios para que su palabra renueve a más hogares y les permita contener y transmitir tu amor. Suscríbete a nuestro canal para que esta herramienta sea visible a más personas.